Carta a los Romanos, capítulo número 6. Romanos, capítulo número 6. Vamos a estar exponiendo versículo número 12, verso número 13 y versículo número 14. Así que todos seamos bienvenidos al tiempo de la exposición bíblica de la palabra de Dios. En verdad, los cantos fueron bíblicos, alabamos el nombre de nuestro Dios, pero sigue la exposición de la palabra de Dios, la palabra de Dios que nos ha salvado. Por la palabra de Dios también somos santificados. Y eso es lo que trata el capítulo número 6, 7 y 8 de la carta a los Romanos. Así que vamos a tener la lectura en Romanos capítulo número 6, versículo número 12, 13 y 14. Y el título de la exposición de este domingo es Siervos de Dios, o si gusta usted llamarles siervos de la justicia, o siervos de la obediencia. También pudiéramos nosotros llamarle esclavos de Dios, o servidores de Dios. Como usted prefiera apuntar ahí en sus notas este título, pero nosotros lo hemos apuntado servidores de Dios. Hemos dejado de ser servidores del pecado para pasar a ser servidores de Dios. No es muy común hoy en nuestros días tener una plática con alguna persona y decir lo que dice la palabra de Dios acerca de la condición del ser humano. Pero hermanos, la palabra de Dios describe al hombre antes de venir a Cristo como esclavo del pecado o servidor del pecado. Pero lo que nosotros queremos resaltar en esta exposición es que ahora nosotros como creyentes, ahora nosotros como los que ya hemos sido justificados, estamos ahora siendo también santificados y ahora nosotros nos hemos convertido de cierta manera en servidores de Dios. Así que vamos a leer Romanos capítulo número 6, versículo número 12. Dice así la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso número 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso número 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar para que Dios nos ayude y nos dé el entendimiento necesario. En esta hora, nuestro Dios, estamos agradecidos por habernos traído hasta esta reunión, no solamente para alabarte, sino también para escuchar su palabra. Que su palabra siga edificando nuestras vidas. Así que le rogamos que nos ayude en la comprensión de su palabra, que me ayude a mí a ser fiel a su texto, a su palabra. Ayúdanos a ser más agradecidos por la salvación tan grande que hemos recibido por la gracia. Gracias, nuestro Dios, en esta hora le damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Tenemos un objetivo. El objetivo es que usted conozca por qué los cristianos pueden ahora ser servidores de Dios y ya no servidores del pecado. Ese es el objetivo. Es un objetivo fácil de recordar. ¿Por qué ahora yo como cristiano puedo ahora servir a Dios y ya no servir al pecado? Ese es el objetivo. Y esta enseñanza, pues esta predicación va a estar basada en los versículos de Romanos capítulo 6, versículo número 12
13 y 14. Así que vamos a iniciar mencionando brevemente el contexto, porque es importante situarnos una vez más en el contexto. Porque el apóstol Pablo dice a la iglesia que está en Roma: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas. Porque el apóstol Pablo dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Entonces, hermanos, vamos a situar bien este contexto, porque es importante que usted sepa que ya no somos servidores del pecado, ahora somos servidores de Dios. Si pudiéramos nosotros hacer un resumen de la carta de los Romanos, pudiéramos dividirla hasta en este momento por lo menos en 3 secciones. Pablo enseña acerca de la condenación del ser humano, Pablo enseña acerca de la justificación por la fe sola, y Pablo hasta este momento está enseñando la santificación. Tres doctrinas, 3 frases que son importantes que traigamos al contexto. Condenación, por un lado, con una condenación universal; por otro lado, la gracia de Dios, la justificación por la fe sola, lejos de las obras religiosas; y por otro lado, los frutos de esa justificación son la santificación. Así que hasta este momento vamos aquí en la carta de los Romanos. Pablo ya ha enseñado la doctrina de la justificación, ahora él pasa a enseñar la doctrina de la santificación. No solamente somos santos, somos santificados en posición, sino que estamos siendo santificados en nuestra vida diaria, en una santificación progresiva. Lo que el apóstol Pablo está expresando en esta carta es que todos aquellos que hemos experimentado la justificación, también experimentamos la santificación, una santificación progresiva, una santificación que es dada al creyente, al cristiano, por la ayuda y la obra del Espíritu Santo. Es una santificación progresiva. Por ejemplo, Romanos 6, capítulo número 22, lean ahí en sus propias Biblias, Romanos 6, versículo número 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿De qué trata entonces esta nueva sección que nosotros estamos estudiando, que nosotros estamos exponiendo? Trata acerca de la santificación del creyente. El capítulo número 6, 7 y 8 trata acerca de la santificación. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado con los creyentes en Roma después de haber conocido el Evangelio, después de haber creído en la justificación por la fe sola? ¿Qué es lo que sucede después en la vida del cristiano? Pues lo que sucede es una santificación progresiva. Algunos de la iglesia que estaba en Roma estaban malinterpretando la doctrina de la gracia, estaban malinterpretando la doctrina de la justificación por la fe sola. Algunos estaban llegando a conclusiones erróneas, y es importante que nosotros no lleguemos a esas conclusiones erróneas, y también es importante que podamos explicarle a otros no las conclusiones erróneas, sino las verdaderas conclusiones que trae la gracia de Dios, las verdaderas conclusiones que trae la justificación por la fe sola. En nuestra actualidad, esta doctrina es atacada, la gracia es atacada, la justificación es atacada. Dios me ama, Dios me ha perdonado. Ahora yo puedo vivir como a mí me plazca, porque yo ya he sido justificado. Yo ya estoy en la gracia, yo ya no estoy bajo la ley, y así que puedo yo tener una vida llena de pecado. Esa es una mala interpretación de la justificación por la fe sola. Algunos estaban interpretando la doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia, al
hacer a un lado la ley moral de Dios, al hacer a un lado los mandamientos, como ya somos justificados por la fe sola, ya no ocupamos los mandamientos de Dios. Estaban llegando a conclusiones erróneas. Estaban llegando a conclusiones de que vamos a pecar para que la gracia abunde. Pero el apóstol Pablo va a defender la doctrina de la justificación a través de la doctrina de la santificación y a través de este misterio de nuestra unión con Cristo de forma espiritual. Todos los que están en Cristo, todos los que están unidos a Cristo, tienen una santificación progresiva. Nosotros encontramos esta frase en abundancia en los primeros 2 capítulos de Efesios, en Cristo, en Cristo. Esta frase significa unido a Cristo. Así que, hermanos, el apóstol Pablo tiene ese propósito, o ese es el contexto, enseñar que todos los que han sido justificados también han sido santificados. Todos. Y esa base está en ese gran misterio de la unión con Cristo. Todos los verdaderos creyentes ahora aman la ley de Dios. Todos los verdaderos creyentes desean obedecer a Dios. Ya no desean obedecer al pecado. Así que esta carta, hermanos, podemos dividirla, el capítulo 6 podemos dividirla en 2 partes. Versículo número 11, vean ahí en sus Biblias, versículo número 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice, si usted cree en la doctrina de la justificación por la fe sola, considérate un hombre muerto para el pecado, un hombre muerto pero vivo para Dios. Versículo número 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es el contexto entonces de Romanos capítulo 6, versículo número 12 al versículo número 14. Justificación trae como fruto la santificación, y esa santificación está basada en la unión que tiene el creyente con nuestro Señor Jesucristo. Nos identificamos con Jesús ahora, no solamente en su muerte, en su sepultura, sino que también en la resurrección. Ahora el creyente justificado vive una vida nueva, anda en novedad de vida. No tiene licencia para pecar como muchos atacan la doctrina de la justificación o la doctrina también de la gracia. Así que, hermanos, vamos a dividir en 3 partes esta exposición, muy sencilla de recordar. Número 1, encontramos un mandamiento negativo, verso 12 y verso 13. Mandamiento negativo. Número 2, encontramos un mandamiento positivo, verso 13, la segunda parte. Y en el verso 14 encontramos una conclusión definitiva, una declaración definitiva. Hay mandamientos negativos, o sea, estamos llamados a no hacer, pero también hay mandamientos positivos, estamos llamados a hacer. Y por último, verso 14, una conclusión definitiva. Este verso 14 no es un imperativo, no es un mandamiento, sino que es una realidad que tiene cada creyente que está unido a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver pues la primera parte de esta exposición, el mandamiento negativo. Recuerden el objetivo es que conozcamos por qué ahora nosotros ya no servimos al pecado, sino que ahora nosotros servimos a Dios. Hermanos, la vida del cristiano no es una vida que se distingue por la abnegación.
Una vez más, la vida del creyente, su vida, usted y yo, no nos distinguimos tanto por lo que ya no hacemos, sino que también nos distinguimos por la nueva vida que tenemos ahora en Cristo. El cristiano también se distingue por lo que hace, por la gracia y por la misericordia de Dios. Eso es importante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque queremos nosotros conocer en base a que nosotros ya no servimos al pecado, sino ahora servimos a Dios. Y esa base es nuestra unión con Cristo, y se refleja nuestra unión con Cristo en nuestra santificación de forma progresiva. Así que vamos a iniciar pues versículo número 12 y vamos a ver el mandamiento negativo. Y cuando hablamos de mandamiento negativo es lo que Pablo dice a su audiencia de lo que no hagan, lo que ya no deben de hacer. Verso número 12 dice: no reine pues, ¿qué cosa? El pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El que usted tiene, dice Pablo, su cuerpo mortal. No reine, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Esta es la versión Reina Valera. La versión de las Américas, me gusta esta parte porque dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Y el versículo número 12, esta palabra pues, o en la Biblia de las Américas, por tanto, son conclusiones que el apóstol Pablo está mencionando, hermanos, pero son conclusiones de lo que él, ya ha venido mencionando atrás. Y lo que Pablo ya ha venido mencionando atrás es ese misterio de nuestra unión con Cristo. Si usted está unido a Cristo, entonces dice Pablo, no reine pues, o por tanto no reine el pecado. Todo tiene un fundamento, y el fundamento que el apóstol Pablo ha explicado en los versos atrás es ese misterio, nuestra unión con Cristo. Vea el versículo número 11. Así también, esta es otra conclusión, o es una exhortación que viene de la doctrina o de la verdad de nuestra unión con Cristo. Así también vosotros, Pablo dice, si estáis unidos a Cristo, si se identifican con Cristo, verso 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos y vivos, ¿debido a qué? Dice Pablo, debido a nuestra unión con Cristo. El apóstol Pablo pues ha explicado este hermoso misterio brevemente, hermanos, solamente para recordar, con la palabra bautizo o bautismo. Pablo no está hablando de ese bautismo en agua que todos los creyentes hemos obedecido. Pablo está hablando de nuestra unión espiritual con nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han sido justificados estamos, dice Pablo, unidos a Cristo. Estamos sumergidos en Cristo. Nos identificamos con Cristo. Jesús, nuestro Señor, ha muerto y ha resucitado, y los creyentes también hemos muerto con Cristo y también hemos resucitado con Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, el viejo hombre ha muerto juntamente con Cristo, pero no se ha quedado el viejo hombre en una tumba. Así como Cristo se levanta de entre los muertos al tercer día,
nuestro nuevo hombre también ahora se ha levantado. De modo, dice Pablo en Corintios, si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedan en la tumba, ahora son todas hechas nuevas. El creyente verdadero se puede caracterizar de una vida nueva. Una vida nueva. No por sus méritos, una vez más, ni por su capacidad, sino por su unión que tiene ahora con nuestro Señor Jesús. Por eso todo es por gracia y todo es por misericordia. Y esto es bien importante, hermanos, porque Pablo está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La muerte del Señor Jesús, nosotros lo leemos en los evangelios, nosotros lo leemos especialmente en la carta de los hebreos a los hebreos. La muerte del Señor Jesús fue exitosa. Una sola vez, un sacrificio, exitoso el sacrificio para borrar nuestros pecados. Una sola vez, su sacrificio ha sido suficiente, pero Él se levanta para la gloria de Dios. Y Pablo dice, de la misma manera, los creyentes viven una novedad de vida. Es impresionante esto, porque Pablo pone este paralelo. Cristo Jesús se levantó de entre los muertos para la gloria de Dios. De la misma manera, nuestro viejo hombre ha quedado en la tumba y hay una nueva creación, un nuevo hombre con una nueva identidad, con unos nuevos deseos, y esos deseos es servir ahora al Dios vivo y verdadero y ya no más al pecado. Así que, hermanos, los resultados de la unión con Cristo, en resumen, hablan de que el creyente verdadero ha dejado su vida antigua en esa tumba y ahora ha resucitado en una nueva vida. Ahora entonces vamos a ver qué significa este mandamiento negativo y por qué Pablo utiliza la palabra rey o reino o gobierno. El pecado entonces es ejemplificado, número uno, como un rey. No reine pues el pecado. Vamos a ver entonces esta parte del verso. Tenga esto en mente. Para una mejor comprensión, la palabra de Dios, el apóstol Pablo ha ejemplificado al pecado como un rey, pero un rey que ha sido vencido por la sangre del Cordero. Por tanto, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La Biblia de las Américas, por tanto, conclusiones, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no le obedezcáis. ¿Qué es entonces el pecado como rey? ¿Cómo podemos entender nosotros esta personificación del pecado? Un rey lo entendemos nosotros como un gobernante. Un gobernante ejerce dominio. Un gobernante es un monarca, un gobernante es un rey, alguien que tiene poder, alguien que ejerce dominio, alguien que tiene un reino, alguien que tiene súbditos y esos súbditos le obedecen. Un rey tiene un pueblo que le obedece, ya sea voluntariamente o ya sea involuntariamente, pero de que le obedecen, porque si no le obedecen son echados a la cárcel o también son
son muertos. Así que el apóstol Pablo ejemplifica el pecado como un rey. Así que la palabra rey significa alguien que gobierna, alguien que ejerce dominio, significa un monarca, un monarca. Número 2, ¿qué significa vuestro cuerpo mortal? Versículo número 12 o versículo número 13, vuestros miembros. Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal o en vuestros miembros. ¿Qué significa, hermanos, esto? Pues prácticamente significa, o el mandamiento es dirigido a este cuerpo que nosotros tenemos. Ese cuerpo que nosotros vemos cada mañana cuando nos levantamos, cada mañana cuando nos vemos en el espejo. Pablo dice, ese cuerpo que es caracterizado porque es mortal. Este cuerpo va a morir tarde o temprano, pero el creyente tiene la esperanza de la glorificación de su cuerpo. Entonces, cuando Pablo dice que el pecado no ejerza dominio sobre su propio cuerpo, Pablo está diciendo es este cuerpo que tenemos, este cuerpo de carne que ha sido afectado por el pecado. ¿Y cuál es la característica de nuestros cuerpos? ¿Cuál es la característica del cuerpo que no ha sido redimido aún? Pues la característica, gracias a la maldición del pecado, gracias al pecado original como se le conoce, la característica básica o esencial de este cuerpo de carne, de nuestros miembros, es el de rebelarse constantemente ante el gobierno del verdadero Rey de reyes y Señor de señores. La característica de nuestro cuerpo mortal es una tendencia a rebelarse en contra de la ley de Dios. Así que la exhortación de Pablo a los creyentes, los que han sido justificados, los que están unidos a Cristo, los que están siendo santificados, es esta. Mandamiento negativo del apóstol Pablo: no lo permitan. No permitan que el pecado domine su cuerpo y tampoco sus miembros. El mandamiento es a no permitirlo, que tome el control, que tome el dominio, el pecado, porque ese rey ya ha sido derrocado. Ese rey ya ha sido vencido gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, no tienen por qué estar otra vez bajo el dominio de ese rey, el dominio del pecado. Pablo les está diciendo, cristianos, ya no son súbditos del rey del pecado, ahora son súbditos de un mayor rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Han pasado de un dominio de oscuridad a un dominio de luz. Y Pablo pues les dice, no sirvan, no obedezcan al pecado. No se dejen dominar por el pecado, no lo obedezcan. Ustedes son hombres libres, les pertenecen a Cristo, están unidos a Cristo, son hombres nuevos, ustedes caminan en novedad de vida. Entonces no se dejen dominar por el pecado, ni presenten vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad o de injusticia. Lo que Pablo les está diciendo, hermanos, es que ahora el pecado se ha convertido en un oponente del cristiano. Ya no gobierna el pecado, pero sí el pecado se ha convertido en un oponente, y cada cristiano tiene que estar
bien advertido, el pecado ahora es un oponente con que hay que luchar una lucha sangrienta todos los días, pero al lado de nuestro Señor Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Ya no domina el pecado, pero ahora el pecado es un oponente, y los cristianos de Roma y nosotros no debemos de ignorar estas verdades que corresponden a la doctrina de la santificación. El cristiano ha dejado de estar bajo ese dominio, ha pasado a estar bajo el dominio de Cristo, pero el pecado se ha convertido en un oponente. Efesios 6:12 nos habla de eso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y acabando todo eso, estad firmes. Esto es de suma importancia para nosotros, porque la palabra de Dios no solamente nos explica de dónde hemos salido, y hemos salido de la esclavitud del pecado, pero también nos explica que ahora hay una lucha sangrienta, pero también nos da las herramientas para luchar esa batalla sangrienta o de vida o muerte. Verso número 3, hermanos. ¿Qué observamos en este verso? Una vez más, observamos un mandamiento negativo, pero es bien importante explicar esta palabra, instrumento de iniquidad, porque literalmente significa armas. Dice el versículo número 13, ni tampoco presentéis. Y esta palabra también es importante porque significa estar al lado. O estamos al lado del pecado o estamos al lado de Dios. Y el mandamiento es, ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Qué significa prácticamente lo del verso número 12? Nuestro cuerpo mortal. Es un sinónimo, vuestros miembros. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, ¿a quién? Al pecado, como armas o instrumentos de iniquidad. Nuestros cuerpos son personificados de cierta manera como armas, pero de maldad o armas de iniquidad. Y nosotros podemos comprender con un ejemplo de nuestra realidad. Por ejemplo, los que practican la disciplina del boxeo, sus puños son instrumentos, es un arma sus puños, porque pueden terminar con la vida de una persona que no practica la disciplina del boxeo. Los deportistas profesionales, los que practican el taekwondo, los que practican el karate, los que practican el jiu-jitsu, etcétera, sus manos, sus pies, su frente, son armas, son instrumentos que pueden ser utilizados para matar. Pues de la misma manera, dice el apóstol Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros como armas para el pecado o para la iniquidad. En otras palabras, Pablo está diciendo, no presenten como armas, y ponemos aquí las partes del cuerpo más comunes, los ojos. Pablo dice, no presentéis vuestros ojos como instrumentos de maldad.
No presente vuestra boca, cuide lo que habla, porque puede ser su boca utilizada como instrumento de maldad. Cuide sus manos, porque sus manos pueden ser utilizados como instrumentos de maldad. Cuide sus pies, ¿a dónde está caminando sus pies? Porque sus pies pueden ser utilizados como instrumentos de maldad. Cuide su cerebro, que es lo que se mete a su cerebro diariamente. Pues cuídelo porque puede ser utilizado como un arma para la iniquidad, como un arma de maldad. En otras palabras, Pablo exhorta a los creyentes que no usen su cuerpo, este cuerpo de carne y hueso, como instrumentos o como armas al servicio del rey que había antes. Porque ese rey ha sido derrotado. Ahora hay una lucha constante en contra del viejo régimen. Y Pablo les está exhortando, ya no están bajo el dominio del pecado, sino están bajo el dominio de Cristo. Y por lo tanto, cuiden sus cuerpos, no los utilicen para el pecado. Las armas o los miembros de nuestros cuerpos, véanlo como este ejemplo, ya no están bajo la disposición de nuestro antiguo rey. Cuando un rey mandaba a alguien a la guerra, le daba armas para matar. Pero si nosotros hacemos, hermanos, una analogía, Pablo está diciendo, ya no utilicen sus partes del cuerpo como instrumentos o como armas de guerra. Ese es el mandamiento. Ya son hombres libres, ya no están bajo el dominio del pecado. Segunda parte, pues, de esta exposición, versículo número 13, la segunda parte, el mandamiento positivo ahora, el mandamiento positivo. Recuerden, hermanos y amigos, que cada mandamiento que encontramos en la palabra de Dios, cada exhortación que encontramos en la palabra de Dios, tiene un fundamento. Si no hay buen fundamento, de nada sirve la exhortación, de nada sirve el mandamiento. ¿Cuál es el fundamento? Todos los justificados han sido también santificados. Todo creyente verdadero está sumergido a Cristo y tiene como fruto la santificación. Entonces todos los que se están santificando, gracias hoy con la ayuda del Espíritu Santo, se les manda que no pongan sus partes del cuerpo como instrumentos de pecado. Cuida tus ojos cuando estás en internet, por ejemplo, porque tus ojos ya no deben de servir como un instrumento de pecado. Cuida cuando estés hablando, no chismees o no hables, no levantes falso testimonio con otro o de otra persona, porque tu boca ha sido dedicada para la gloria de Dios. Y así nos pudiéramos ir dando ejemplos, pero ese ejemplo es para los que están en un proceso de santificación progresiva, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora veamos, hermanos, el mandamiento positivo, lo que sí debemos de hacer. Verso número 13, la segunda parte. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios. Y aquí encontramos dos distintivos de los que están experimentando por la gracia de Dios la santificación. Y hermano, no estamos hablando de una perfección en la práctica. Estamos hablando de algo que es progresivo y terminará en el día de nuestra muerte. Dios va a utilizar su palabra para santificar nuestras vidas. Dios va a utilizar a tu esposa para santificar tu vida a través de su palabra. Dios va a utilizar pruebas. Dios va a utilizar lo que a Él le plazca
Dios utiliza la iglesia para santificar nuestras vidas. Dios utiliza, hermanos, lo que Él le plazca, porque su objetivo es presentarnos limpios como una novia santa y perfecta. El objetivo es que usted y yo nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. El que comenzó en nosotros, dice Pablo también, la buena obra se encargará de perfeccionar esa buena obra. Entonces vemos en el verso número 13 dos distintivos de los que han sido justificados, de los que han sido santificados, de los que están en unión con Cristo. Dos distintivos. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Y esta palabra es importante. ¿Cómo? ¿Cómo? Vivos de entre los muertos. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Aquí está el primer distintivo. Usted debe de presentarse a Dios como alguien vivo. Ha sido vivificado de entre los muertos. Y el otro distintivo del verso 13, y vuestros miembros, o sea, su cuerpo, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia o como instrumentos de justicia. Ahora sus ojos deben de ser utilizados para la rectitud, su boca, su caminar, su pensar, absolutamente todo. Por eso es siervos de Dios. No solamente le servimos a Dios en nuestra alma, también somos llamados a servirle a Dios en nuestros cuerpos. Un servidor es alguien que se rinde en obediencia a alguien. Un servidor podemos llamarle esclavo de alguien. El cristiano ha dejado de ser esclavo del pecado para ser ahora esclavo de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida en rescate nuestra. Con gratitud yo soy esclavo de Jesús. Con gratitud servimos a Dios porque nos ha librado del dominio del pecado y nos ha trasladado al dominio de la justicia. Como vivo de entre los muertos y vuestros miembros como armas de justicia. Somos llamados a combatir, pero en obediencia a Dios. Efesios 2, verso 1 nos recuerda esa situación. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es gracia absoluta. Él os dio vida. Y si Él te dio vida, se te pide presentarte a Dios como vivo, entonces de entre los muertos. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo que antes era un instrumento de maldad, ahora ha sido instrumento de justicia. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo real en la vida del creyente. No es filosófico, no es algo teórico, sino que la vida nueva es algo visible y es algo práctica que se puede palpar. ¿Por qué los cristianos se distinguen en los trabajos, hermanos? Porque se presentan como vivos de entre los muertos. Porque como nosotros somos padres distintos, madres distintas, hijos distintos, porque Dios ha hecho una gracia
inmerecida en nosotros. Así que, hermanos, el verdadero creyente pasa de una posición de esclavitud a una posición de libertad. Estas armas que tenemos como miembros son dedicados ahora a obedecer a nuestro Dios. Este cuerpo ha pasado de estar en una posición de sometimiento, ahora ha pasado a estar en una posición de lucha y de combate. Lucha y de combate. El pecado ahora se ha convertido en nuestro enemigo y peleamos con las armas que da nuestro Dios, no con nuestras propias fuerzas. Nuestras partes del cuerpo son llamadas a ponerlas al servicio de Dios como armas de obediencia, como armas de justicia. ¿Por qué ahora usted puede vencer lo que antes no vencía? ¿Por qué ahora usted puede decir, ¿sabes qué? Estoy pasando, es un ejemplo, pero usted puede poner muchos ejemplos. ¿Por qué ahora puedo yo darme cuenta que estoy perdiendo el tiempo, invirtiendo el tiempo, mirando cosas que no son benéficas para mi vida espiritual ni tampoco para mi cuerpo? Porque ahora me doy cuenta y puedo salir de esa situación o de ese pecado. Porque ahora Cristo está peleando contigo y Dios ha dotado de una armadura. Ahora podemos vencer a nuestro enemigo. Antes ni siquiera nos dábamos cuenta en el lodazal en que nos encontrábamos, porque éramos esclavos y dominados por el pecado. Versículo número 14, hermanos, para ir finalizando. Vean entonces la declaración sobre el pecado, verso número 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y esta palabra, ¿por qué? Es una declaración. No es un mandamiento, es una declaración. Pablo desea que su audiencia que está en Roma sepa que el pecado ya no tiene el dominio sobre ellos. Ellos pueden andar en novedad de vida. Y en base a esta gran declaración, Pablo pone dos verdades, y es la segunda parte del verso 14. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo va a explicar en abundancia y hasta va a poner un ejemplo matrimonial de lo que significa estar bajo la ley. Pero el propósito de este verso, por lo pronto, no es explicar en abundancia lo que significa que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia. Lo que Pablo está diciendo, hombres, ustedes, si están en Cristo, el pecado ya no tiene por qué dominarlos, porque ahora ustedes ya no están bajo la ley, sino la gracia. La realidad de los justificados es su santificación, no en perfección en la práctica, es una santificación progresiva, parecerse más a Cristo, limpiarse del pecado cada día una vez más. Y eso es debido a que ahora el pecado ha dejado de ser el que reina, ahora reina nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo pues introduce esta declaración? Ya no están bajo la ley, ya no están bajo la gracia. Hermanos, solamente vamos a explicar esta palabra para ir finalizando. La palabra bajo la ley o bajo la gracia significa bajo
la autoridad de la ley o bajo la autoridad de la gracia. Pablo está diciendo, la ley de Dios nos muestra el carácter perfecto de Dios, y eso es verdad. La ley de Dios también demanda perfección, y eso también es verdad. La ley de Dios es justa, es verdadera, y Pablo sabe esas funciones de la ley o lo que nos muestra la ley, pero también la ley nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios también demanda perfección. La ley de Dios muestra nuestra incapacidad para cumplir los mandamientos. Estar bajo la ley es estar bajo las demandas de la perfección que la ley demanda. Y Pablo les está diciendo a su audiencia, ya ustedes no están bajo la autoridad de esa ley, y no quiere decir Pablo que va a desechar la ley, ya lo ha explicado él antes, sino que ahora están bajo la autoridad de la gracia. Lo que la ley demandaba, nosotros jamás pudiéramos verlo logrado. Pero hubo uno que sí cumplió perfectamente la ley, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Cristo cumplió las demandas de la ley, y ahora el creyente está en Cristo. Ahora el creyente está bajo la gracia de Dios. Gálatas 3:10 nos recuerda que Cristo nos liberó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es puesto en un madero. Cristo cumple las exigencias de la ley, y ahora Cristo nos otorga su justicia. Cristo nos otorga ahora sus justicias. Gálatas 2:16, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, pero en Cristo Jesús nosotros ahora tenemos justicia perfecta. Ya no estáis bajo la ley, ahora estás bajo la gracia, ahora estás bajo la bondad inmerecida. El pecado ya no se enseñorea de vosotros. Cristo lo ha vencido en esa cruz. Se te ha otorgado justicia perfecta en Cristo Jesús. Ya el pecado deja de ser el que dominaba. Ahora usted está viviendo en un reino de justicia, cuyo representante murió en esa cruz a favor de ustedes. Y eso es bondad inmerecida. Así que, hermanos, estar bajo la gracia significa estar bajo el dominio de Cristo. Ante nuestra incapacidad de cumplir la ley, Dios envió a su Hijo a pagar nuestros pecados. Solo es por la gracia. Romanos 8:3. Busquen en sus Biblias este verso para finalizar. Romanos capítulo 8, versículo número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Las consecuencias, pues, de esta gracia inmerecida es que ahora nos capacita para amar la ley de Dios. Ese deseo que ahora nosotros tenemos en nuestros corazones de obedecer a Dios, esa nueva actitud, ese nuevo deseo, es solo por la gracia de Dios. Esa lucha que usted tiene en contra del pecado es por la gracia de Dios. Ese servicio que usted quiere demostrar a Dios es por agradecimiento a Dios, no para alcanzar la salvación. Así que somos nosotros llamados a ser siervos, ya no del pecado, sino siervos de Dios o siervos de la justicia. Así que hemos visto mandamientos negativos,
pero también mandamientos positivos. ¿Cuál sería pues nuestra aplicación? Número 1, si en verdad hemos sido nosotros justificados, tenemos como fruto la santificación. El árbol bueno dará frutos buenos, y eso es el poder de Dios. Aplicación. Nosotros debemos de tener el entendimiento de la Escritura. Antes de venir a Cristo, nosotros servíamos al pecado. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora, por la gracia de Dios, servimos a Dios. Así que dedica tu cuerpo, dedica lo que tú hablas para la gloria de Dios. Esa es la aplicación. Ya no tienes por qué estar sujeto a la mentira. Ya no hay por qué estar sujeto al chisme. Ya no hay que estar sujeto de hablar de los demás. Habla para la gloria de Dios. Dedica tus pensamientos para la gloria de Dios. Ya no tienes que estar atado a tus malos pensamientos, porque en Cristo ya eres un hombre libre, nueva criatura, nueva creación. Dedica tu mente a Dios, dedica tus manos a Dios, dedica lo que miras a Dios, cuida tus ojos, cuida lo que escuches, cuida lo que lees. Sirve a Dios con tu cuerpo, sirve a Dios con tu alma. Sea ahora un instrumento de justicia. Ya no sirvas más al pecado, ahora sirve a Dios. Romanos capítulo 12, y con eso terminamos. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, aquí está la misma palabra, sino presentaos vivos a Dios como entre los muertos. Presentad vuestros miembros a Dios. Y es la misma expresión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y esa misericordia de Dios es la justificación. Esa misericordia de Dios es la gracia. Esa misericordia de Dios es la santificación. Esa misericordia de Dios es la unión con Cristo. Por las misericordias, acuérdate de las misericordias para presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a los pensamientos contrarios del pensamiento de Dios. No os conforméis a este siglo que está gobernado por el pecado. No te conformes con lo que el mundo ofrece, sino que ahora nosotros tenemos abundancia de riquezas en los cielos. No os presentéis pues vuestros cuerpos al pecado, sino presentaos sus propios cuerpos como un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, y para finalizar, presentemos nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra alma, todo completo, la parte material del cuerpo, la parte inmaterial de nuestro cuerpo, presentémosla a Dios como servidores, ya no del pecado, sino servidores de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora queremos darle gracias, porque es solo tu poder, es solo tu misericordia, habernos liberado del dominio del pecado, ese rey que nos ordenaba
y nosotros obedecíamos. Ahora ha dejado de ser nuestro gobernante y ha pasado a ser nuestro peor enemigo. Lo que pedimos nosotros, Señor, es que nos ayude a estar conscientes de que hay una lucha espiritual en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Ayúdanos a no descuidarnos, para no presentar nuestros cuerpos como instrumentos de maldad, sino que podemos presentarlos como instrumentos de justicia. Perdona, Señor, si lo que ha entrado a nuestros ojos no te agrada. Perdona lo que ha entrado a nuestros pensamientos. Perdona lo que nosotros hemos hablado. Perdona a donde nosotros hemos caminado. Ayúdanos a recordar que son instrumentos para tu servicio, instrumentos para tu gloria. Gracias por librarnos del dominio. Sabemos que tenemos vida en Cristo porque hay una lucha fuerte en nuestras vidas. Pero gracias porque nos dotas de la armadura espiritual. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias porque Cristo está con nosotros también combatiendo, peleando. Ayúdanos, Señor, a no esclavizarnos en algún pecado, sino a ser libres. Y pedimos por aquellas personas que todavía están bajo esclavitud, que tu poderoso y glorioso Evangelio llegue a sus oídos, que tu Santo Espíritu los haga renacer de nuevo, y que ellos puedan venir en arrepentimiento y fe. Gracias, nuestro Dios, damos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén.